Tú nos permites, oh Dios, compartir tu palabra en este estudio teológico. Amplía nuestra mente, Señor, para comprender mejor las escrituras y poder transmitir la palabra, Señor, como tú nos las has revelado. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar leyendo la palabra con segunda a Corintios. Siempre decimos segunda de Corintios, pero es segunda a Corintios. ¿Quién puede leerme este versículo 3, verso 14? Segunda Corintios 3, 14. Quien lo encuentre primero me dice amén. Y empezamos ya. Vamos a seguir observando. Amén, amén. Gloria a Dios. Carolina Blandón, ¿me escucha por ahí? Amén, pastor, yo lo tengo. Usted me puede leer, es tan amable, Pastor Jesús Portillo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, segunda de Corintios 3:14. Amén. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Amén. Gracias, mi hermano. Mire, mi hermano Cristian Rocafuerte, Carlos, Carolina, Jesús Portillo. ¿Saben que hay gente que Dios tiene propósitos de bendecirlos grandemente, pero el cristiano o el creyente no está preparado para recibir esa bendición? ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Es que hay personas que pueden haber sido llamados para las naciones, pero no tienen la actitud de ponerse en las manos de Dios para que Él lo lleve a las naciones. Estaba pensando en Pablo, que Pablo era el que tenía ciudadanía romana, otros no. Algunos eran residentes. Entonces, habían lugares donde no todos los discípulos podían entrar, pero había uno que tenía esa entrada. Sobre todo era un hombre filósofo que de algún modo, como todo políglota, debería tener también otro tipo de residencias. Puede ser griega, entre otros pueblos, porque Pablo entró a estos muchos pueblos y no encontramos que tuvo problema. Entonces decimos que tenía algún tipo de permiso para entrar a estos pueblos. Ahora bien, Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Él nos entrega una doctrina, pero el creyente no se compromete en examinar esa doctrina, ni tampoco se educa en la didáctica y la pedagogía para exponer la doctrina. Y aquí vienen los grandes problemas. El primer problema es que no aprende a trazar bien la palabra, aunque tiene la revelación del nombre y la doctrina de Cristo. Leamos entonces 2 Timoteo 3:10, perdón, 2:15. 2 Timoteo 2:15. Amén. 2 Timoteo 2:15. Entonces, repito, eh, todos aquellos que se preparan, Dios los va a usar para llevarlos a naciones, para llevarlos a lugares que nunca pensaron. Cuando buscaron un rey, la mayoría creyó que estaba preparado, pero Dios tenía uno que se había preparado en el campo ya de batalla, y era David. Cuando se habla del llamado a las misiones, el Señor dice que Pablo es instrumento escogido. ¿Por qué? Porque tenía las características, las herramientas para ir a las naciones. Entonces depende de usted, depende de mí, cuánto queremos que Dios nos use y si realmente mmm, estamos dispuestos a pagar el precio. ¿El precio de qué? De la educación, del entrenamiento, lo que estamos haciendo aquí, de sacar unas horas, minutos para estar entrenándonos y preparándonos. Leamos entonces, Pastor Jesús Portillo, el versículo.
Amén. Dice así, procura con diligencia presentarte a Dios, presentarte a Dios aprobado, como Ajá. obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Gracias, mi hermano. Estamos observando, lo primero es que Pablo dice a los corintios que el entendimiento de ellos se embotó. Eso de embotarse significa que se cierra, se pone dogmático. O sea, para ellos no hay otra doctrina, no hay otra revelación que lo que dijo Moisés a través del Pentateuco o las leyes que fueron dictadas por Moisés de la mano del Señor. Pero lo que no se percibió, no se entiende es que aunque Dios es un Dios inmutable, Él va teniendo trato con las generaciones a medida que el tiempo pasa. Entonces, como no se percibe ni se entiende esto, por la falta de conocimiento precisamente de los pergaminos, entonces la persona se cierra. Es como el creyente que llega a la iglesia la persona que llega a la iglesia y solamente escucha la prédica del culto, no profundiza más. Entonces él dice, es que mi pastor me enseñó, con el respeto de los ministros, que mi pastor me enseñó esto y así lo cree, no profundiza. El pastor le enseñó que no puede ir a ninguna otra iglesia del nombre sino a la que él va. Entonces él por eso piensa que las otras son falsas, aunque tengan la doctrina de apóstoles y profetas. Entonces se ha quedado con eso y se cierra ahí. Pero el Señor da una recomendación, dice, escudriñe la escritura, escudriñe, examine. Pero bien, ahora tenemos tres elementos fundamentales en lo que estamos estudiando y es, en la geografía bíblica, ¿qué pudiéramos estudiar? Uno, el universo. Dos, el planeta Tierra, o sea, la Vía Láctea, porque en el planeta Tierra viven los seres humanos. Pero cuando hablamos del universo, estamos hablando de todo el cosmos que Dios creó. Hay un verso en la palabra del Señor que dice que todo fue creado por Él y para Él. ¿Cuántos se acuerdan de ese versículo? Sean tronos, sean visibles o invisibles. O sea, significa que Dios creó dos mundos, el mundo visible y el invisible. Carolina Blandón, usted que está ahí con nosotros, está aquí esta noche escuchándome, quiero que me ayuden a leer. Hay un versículo que está en Hebreos 3, 11:3. Dios hizo el mundo visible y el mundo invisible. Todo fue creado por Él y para Él. Sean tronos visibles o invisibles. Significa que hay un mundo invisible con seres invisibles que nosotros a veces no conocemos. Conocemos mucho de lo natural, pero no conocemos lo sobrenatural, ni cómo se mueve tampoco. Somos ignorantes a ello. Entonces no nos preparamos para la guerra. Entonces dice, el entendimiento de ellos se embotó. La gente dice, no, es que no existe nada más que esto que estoy viendo con mis ojos naturales. Existe algo más, solo que usted no lo conoce, no lo ha estudiado. Bien, leamos Hebreos 11:3, ¿qué dice? Amén. Ujú. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de Ajá, modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. amén. Vamos entonces, cuando hablamos de eso, Carolina Blandón y hermanos todos, estamos hablando del universo, del cosmos. Voy a ponerles una imagen por acá para que ustedes observen y lea precisamente. Carolina Blandón, si alcanza a ver, puede leerme. Estamos en geografía bíblica y la geografía pues es parte de las ciencias sociales que va a estudiar eh, el conjunto de los puntos cardinales, pero al mismo tiempo se ramifica en otras ramas de la geografía, geografía política, geografía económica, etcétera. Pero leamos aquí la parte del universo. ¿Qué es universo? El universo es la conjunción de todo Ujú. aquello existente, ya sea material, como los planetas, las estrellas,
galaxias o en contrariedad inmaterial como la energía, el espacio o el tiempo. Es por esto que podemos afirmar que el universo es el espacio y el tiempo en el que se encuentran los planetas y sus leyes físicas que los rigen, como por ejemplo la ley de gravedad. Amén. Ahí. Bien, yo creo que muchos hemos estudiado parte de eso en nuestros colegios, pero a algunos se nos olvidó. Y cuando llegamos a la iglesia, como sí que desaparece esto, nos concentramos solamente en bautizarnos en el nombre del Señor, recibir el Espíritu Santo e ir a cultos. Y nos olvidamos de todo esto que la Biblia habla de una comunidad o comunidades con las cuales Dios vino tratando a través de la historia. El mismo pueblo de Israel o el pueblo del Señor tuvo trato con muchos pueblos del Medio Oriente y Oriente Próximo. Y a la aparición de Jesucristo, pues ya hay otros pueblos como los griegos, los romanos y así sucesivamente. Nosotros podemos encontrar que hay muchísimas comunidades. El Señor habló de Tiro de Sidón. El Señor habló de los edonitas, los elamitas. Vamos a mirar antes de recorrer estas tierras, vamos a mirar el apóstol Pedro o el relator de Lucas, que si es el mismo escritor, menciona unos pueblos del Mediterráneo. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hermano Cristian Rocafuerte, ¿me puede escuchar? Amén, mi pastor. ¿Y usted puede leer hoy o está ocupadito también por ahí? No puedo prender la cámara, pero Puede capítulo leer. 1. Capítulo 2, verso 4 en adelante, lea. De Hechos. 2:4. Ajá. Presten Amén. atención a eso, presten atención. Siga. Dice la palabra del Señor Jesús, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba de qué hablasen. Que hablasen. Sí, Que hablasen. Siga. hablasen. El 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahí, hágale hincapié a esa palabra. Que allí habían de todas las naciones que están bajo el cielo, es decir, en la Vía Láctea, en el planeta Tierra, habían de todas las naciones. Siga. Siga. 6. Amén. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ajá. Portos, medos, Partos. partos, medos, elamitas y Ahí, los que... pare. Recuerde, usted se acuerda que la Biblia habla de los medos persas. Amén. Aquí aparecen que había gente de los medos. Están por ahí, por las tierras de la Mesopotamia antigua. Siga leyendo. Amén. Elamitas. Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. Ahí, ¿se da cuenta de lo que le estoy hablando? Aquí tenemos que ubicarnos en el sitio correspondiente en el mapa. Muchos no aprendemos esto. Por eso leemos la palabra y no le encontramos la riqueza al texto. Él está hablando de que estas naciones, los que están ahí, los partos, medos, elamitas, todos habitaban en Mesopotamia. ¿Y qué es Mesopotamia? Es la antigua cuna de las civilizaciones del mundo.
que comienzan en el capítulo 10 de Génesis. Entonces, si nosotros leemos acá y no hemos estudiado Génesis y toda la parte geográfica del antiguo pacto, no vamos a comprender todo lo que está hablando Pedro aquí, perdón, lo que está redactándonos Lucas, el escritor. Siga leyendo. Amén. Ajá. En Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, Siga. en Frigia y en Pafilia, en Egipto y en la Ajá. región de África, más allá de Cirene. ¿Qué más? Y romanos aquí Residentes. residentes, tanto judíos como prosélitos, Ajá. ¿Qué más? Cretense. cretenses Cretense. Estos son griegos. Siga. y árabes les oían hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahí, mi hermano. Y Gracias. estaban Hasta ahí. todos. Hasta ahí. Amén. Bueno. Yo creo que ya quité la pantalla, ¿cierto? Ah, no, no la tengo. Bien. ¿Qué es lo que estamos tratando de enfocar? ¿Qué es lo que estoy tratando de proyectarles en su mente? Hermano Portillo, déme un aporte ahí. ¿Qué es lo que trato de proyectar en esta clase de geografía bíblica? Ahí en un minutito. Ajá. Vuelva a repetirme la pregunta, hermano. De acuerdo a lo que hemos leído y lo que introducí en la clase de geografía bíblica, de la importancia de nosotros ubicarnos en los puntos geográficos en cuanto a lo que es los territorios del Medio Oriente. Y ahora pues cité Hechos 2 para mencionar algunos pueblos. ¿Qué es lo que intento proyectar? ¿Qué es lo que usted percibe hacia dónde vamos? Bueno, que logremos conocer más claro el origen de la palabra del Señor, los Ajá. orígenes de algunas sociedades que surgieron en el pasado, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita me descuidé de escuchar claramente lo que estaba explicando porque me entró la curiosidad acerca de la palabra partos Ah, que hay ahí. amén, Ento- amén. Ajá, entonces, como tal, se enseña la historia que Partos es un imperio. Es un imperio que controlaba entre Asia y el Mediterráneo, toda la área comercial, ¿verdad? Sí, amén, Entonces, amén. yo estaba como un poco confundido. ¿Será que la Biblia en sí ahí en ese momento está hablando acerca de parto, como parto de mujer o dar a luz? Honestamente, sí. Entonces, Santo Israel. Ajá. sí, pero como tal, se está hablando de un imperio. Sí, Honestamente, señor. ese punto no lo sabía, hermano. Entonces, Amén. para mí es de mucha importancia el conocer o el entender de que el propósito que se tiene con esta clase de geografía bíblica es poder conocer los principios bíblicos, ¿verdad? Amén. O Amén. algunas partes claves que encontramos en la palabra del Señor. Amén. Gracias, hermano Jesús Portillo. Así es, así es. Levanten una manito arriba que les voy a dar unos puntos importantes en la parte de estudiar geografía bíblica, ya que esto es un estudio profundo. O sea, no es que sea tan fácil. A mucha gente no les gusta la geografía por eso, porque tiene que ver con mapas, leer mapas, identificar mapas políticos, mapas económicos, etcétera. Hermano, una Ajá, preguntita. sí, señor. Por ejemplo, lo que ahorita está pasando en el Medio Oriente, de pronto mucha gente que no estudia la Biblia pues desconoce que el mismo pueblo Irán que está ahorita Ujú. es el antiguo Persia, Bueno, sí, señor. Sí, es el señor. antiguo Persia. Sí, señor. Y ese nombre de Persia fue cambiado en el año 1935 por Irak Sí, y se señor. estableció, Ajá. realmente se consolidó en el año 1979 y desde ahí ellos decidieron quitar de la tierra o del planeta, como quien dice, Ujú. a Israel y no han Amén. podido. Amén. Miren que aquí es una guerra, así como dijo el hermano mencionó ahorita, es una guerra política.
Miren, mi hermano, la política y la religión son las dos cosas más peligrosas del mundo. Uy, ay, esto está grabado. Bueno, ya la gente también lo está hablando públicamente. ¿Será cierto, pastor, de que Ajá. los dos poderes más fuertes que gobiernan el mundo es el poder religioso y el poder gubernamental? Sí, sí, el poder político, sí, señor. Excepto el poder de Dios, que es sobrenatural, pero en cuanto a lo natural, los dos poderes más peligrosos, la política y la religión. Ahora, si la religión y la política se unen, es una hecatombe. Y si miramos nosotros, ¿qué fue lo que hizo el Imperio Romano? Pues unió los dos poderes en el 325 después de Cristo. Unió los dos poderes, el poder político con lo religioso. Y no se sostuvo porque buscan más poder. En el 476 el Imperio Romano cae y se divide. Simplemente queda adormecido porque se divide en Imperio de Oriente e Imperio de Occidente. El mismo Imperio Romano se parte en dos y es lo que llaman el Imperio Bizantino. Que eso se puede mirar más en otro momento, no sé, ya lo he explicado. Pero uno lo que va observando es que es una lucha de poder. Como el poder lo estaba teniendo la iglesia primitiva, que era imparable, un poder espiritual, pero que afectaba lo natural también, lo político y lo económico, si lo observamos de esta manera. Unas personas inermes, o sea, sin armas, sin conocimientos intelectuales, sin un líder a la cabeza, un líder entre comillas que los guía, pero para ellos ha muerto y no resucitó. ¿Y entiende? Para ellos, el emperador que ellos tienen, que es llamado el Mesías o Cristo, dicen ellos que resucitó y que los guía y que les da poder. Para los griegos que eran filósofos, eso era una locura, una barbarie. ¿Dónde está el líder de ustedes? Es Jesús. Pero es que él murió, lo sepultaron. Ustedes dicen que resucitó, pero eso es mentira. Ahora, pastor, ¿cómo entendemos bien esto? Vamos a leer dos pasajes. Es que mucha gente no creyó que Jesús resucitó. Por eso creer en Cristo y seguir a los apóstoles era una acción de fe, que era locura para la gente intelectual. Leamos Carolina Blandón con usted, para ahora sí entendemos los versos en la palabra por qué están allí. Los griegos eran filósofos, los corintios eran filósofos, toda era la razón. Explícamelo con argumentos visibles y tangibles, si no, no te creo. Leamos 1 Corintios 1:18 con Carolina Blandón y nuestro hermano Jesús Portillo nos va a leer entonces. Hay un verso que estaba pensando cuando dije que para los griegos es una locura. Ya me acordé, ya me acordé. Y decir que es el que los guía a este movimiento que se ha levantado, que saben que la gente política no piensa del cristianismo como un movimiento espiritual, sino que piensa también como un movimiento político estratégico. Sencillamente, también los catalogan así. ¿Dónde está el líder de ellos? ¿Será que el pastor sería como también un líder político? Así lo miran de ese punto. Jesús, obviamente, también lo miraron de esa manera. Es un emperador, es un rey, pero sin corona. Antes le pusieron una corona de espina, pero lo sigue mucha gente. Ahora dejó unos seguidores que están revolucionando todo el entorno social. Entonces, esta gente hay que pararla, porque nos van a quitar el poder. Es lo que teme la gente o los imperios temen eso, que el cristianismo tome tanto poder que los deje a ellos sin poder. Vaya entendiendo esto. Leamos entonces Corintios 15 con el pastor Portillo y la Carolina va a leer 1 Corintios 1:18. Dos puntos importantes. Uno, es una locura para el intelectual de que usted diga que está siendo guiado por un líder que no ve, por un líder que usted no... ¿Cuál es su líder? Jesús. ¿Dónde está él? ¿Dónde está su trono? Bueno, está en el cielo. Él estuvo con nosotros. No, eso es una mentira. Él murió. Él murió. Sí, sabemos que vino. El Jesús histórico. Él vino, pero murió. Ustedes dicen que resucitó, pero eso es una falacia.
porque no lo vimos resucitar. Hermano Jesús Portillo, léame Corintios 15 para que se dé cuenta que no Jesús apareció a todo el mundo. Okay. Versículo 1 en adelante. Sí, Señor. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahí vamos esperando, vamos esperando. Aquí Amén. Pablo viene ubicando el orden de aparición del Señor. O sea, no a todo el mundo se le apareció el Señor cuando murió. Entonces, la historia reza hasta que Jesús muere y es sepultado. Hasta ahí. Para los romanos, los judíos, para todos, Jesús, el Jesús histórico, el hombre que apareció porque no lo recibe ni siquiera como Mesías. Ese vino, revolucionó y murió. Ustedes dicen que resucitó, pero eso no es cierto. Nosotros no lo vimos. Y los apóstoles se aferran de que sí resucitó. Bueno, aquí lo está diciendo el mismo escritor Lucas, Pablo dice que Pablo fue un perseguidor también, pero el mismo Jesús se le aparece a él. Mire, Pablo nunca hubiese creído que Jesús resucitó si no se le aparece, porque si era un ortodoxo es una persona observadora fielmente hasta morir por lo que cree de algo. Eso es un ortodoxo. Entonces Pablo, como era tan ortodoxo, tuvo que el mismo Señor evangelizarlo. Nadie lo podía convencer. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Uy, este hombre entonces resucitó. Yo qué es lo que estaba haciendo. Por eso es que él dice, lo que yo sabía lo tuve por basura, porque no entendí este misterio. Lea, hermano, siga leyendo, hermano. Cefas, que es Pedro. Ajá. Después apareció Después apareció a Cefas y después a los 12. Ajá. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Amén. Lo que estamos diciendo es que Pablo nos está aclarando que el Señor no se apareció a todo el mundo, se apareció a personas específicas. Entonces, los demás tienen que creerlo por la fe. Hermano Cristian Rocafuerte, ¿está ahí con la Biblia? Bueno, hermano, estoy en mi trabajo, pero algo Ajá. puedo hacer. Bueno, Lucas 1, esto para que vayamos entendiendo las razones del por qué la predicación o los versículos escritos tienen una razón de ser, pero nosotros no la entendemos. Y con la geografía bíblica vamos ubicándonos el porqué de los escritos bíblicos. Ajá. 1:1. Sí, 1:1. Amén. Uh-huh. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, Ajá. como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Amén. Lo que quería decir es que Lucas está diciendo que los que lo vieron con sus ojos, significa que Lucas no lo vio resucitar. Estamos ubicando el cuadro de que Jesús resucita y no se aparece a todo el mundo. Por eso, hablar del líder que guía a este nuevo movimiento que se llama cristianismo, que al principio no se llamó cristianismo, sino después, necesita un líder que lo represente. Ellos dicen que Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo, pero para tener validez, él tiene que seguir existiendo. Pero si es ese que ustedes dicen que estuvo por ahí haciendo milagros, ese murió. Y aquí Lucas está diciendo
yo investigué con los que lo vieron desde el principio y he creído. Y ahora te escribo a ti, oh excelentísimo Teófilo. Teófilo se dice que era un hombre griego muy culto, uno intelectual. Entonces sus libros eran dedicados a este gran amigo, a este compañero, a este colega. La historia dice que pues Teófilo se convirtió. Lucas era un médico de profesión, se convierte. Ahora, para los griegos es una locura seguir a un líder que no se puede ver o que murió y ellos dicen que resucitó. Leamos Carolina Blandón, 1 Corintios 1, 18. Este verso tan interesante que nos va a aclarar la mente. Ajá. Porque la palabra de la cruz Ujú. es locura a los que se pierden. Ahí, paremos ahí. Ahora, ¿por qué es que estaba diciendo yo que para los griegos es una locura eso que Pablo está diciendo? Esta predicación es una locura para ustedes. Es una locura. ¿Por qué? De acuerdo a lo que ha hablado Carolina Blandón. Deme su punto. Ajá. Prenda micrófonos. Carolina. Se desconectó. Bien. Es una locura para los griegos porque ellos todo lo manejaban con la razón y la lógica. Y la lógica era que Jesús murió y no resucitó. Pero ¿por qué ellos no creían eso? Porque Jesús no se apareció a todo el mundo. Pero luego miramos que en la predicación de Pablo hay muchos griegos que sí se convierten, pero otros que eran muy filósofos no creyeron. Bien, entonces, esos son los puntos relevantes. Ahora vamos a continuar con el tema del universo. Y es que hablar del universo es hablar de todo el cosmos, lo que hay en el planeta Tierra, lo que hay en el cielo, los seres visibles e invisibles. Leamos Salmos 19:1, hermano Jesús Portillo. Salmos 19:1. Amén, dice la Biblia. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. ¿Sigo? Así. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Amén. Lo que está presentando el salmista aquí es que hay un cielo creado por Dios que cuenta su gloria. Hay un universo. El firmamento anuncia la obra de tus manos. Significa que el firmamento representa el universo completo. El firmamento tiene que ver con todas las constelaciones o los cuerpos celestes. Veamos ahora Hot 98 con el hermano Cristian Rocafuerte. Hot 98. A ver, vamos a ver. Job, Hot ¿dónde está? 98. Uh-huh. Sí, Hot 98, ¿qué dice? Ya, hermano, lo que pasa es que como estoy en la Ya. manejando todo el teléfono y se mete una publicidad ahí, Dios mío. Ok, bueno. Si quiere le ayudo ahí, hermano. Sí, lea, hermano, entonces, Jesús Portillo. Ajá. Dice, él extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Ajá. Hay una versión Reina Valera que dice él solo, ¿no? Él solo. Una versión Reina Valera 1960 dice como que él solo. Sí, perdón. Sí, Ajá. él solo Ajá. extendió los cielos y Ajá. anda sobre las olas del mar. Lea ahora Mateo 14:22. Mateo 14:22.
¿Mm? Ah, Job está diciendo que el Elohim del Antiguo Testamento así extendió es. los cielos y anda sobre las olas del mar. Pero si Dios es invisible, ¿cómo hace para andar en las olas del mar? Tendría que ser ese versículo una profecía de cumplimiento futuro. Ajá. Sí, 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 cierto. Lea, hermano. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e Ajá. ir delante de él a la otra ribera, entre Ujú. tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar. Mateo, me dijo Mateo Sí, 14, 14, 22. 22 en adelante, sí. Ok, 14, 22. Ah, permítame, voy a ubicarme de nuevo otra vez. Ujú. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la medianoche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron Amén. voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo sois, no temáis. Ahí, esa palabra yo soy Así. para el hebreo es el que existe por sí mismo. En este caso, lo que estamos observando es que la Biblia no se puede contradecir. Si el escritor de Job dice que el Señor solo, el Adonai, creó los cielos y la tierra y que anda sobre las olas del mar, la palabra solo es un adverbio de cantidad que no admite compañía en gramática. Es decir, que si el hermano Portillo dice, yo solo voy a ir a tal lugar, no puede llevar a otra persona, porque el registro dice solo. Ahora, y si aparece un ser andando sobre las olas del mar, tiene que ser el mismo que declaró Job. Entonces, aquí lo que estamos emitiendo es que Jesús es el mismo Dios de Job del Antiguo Testamento. Bien, ahí para observar el tema del universo. Y si usted lee 1:10 de San Juan, hermano Portillo, pues ahí cerramos la tesis de que Jesús es el ser del cual está hablando Job. Hablando pues del universo en geografía bíblica. También vemos unicidad. San Juan 1:10. Ajá. San Juan 1:10 dice Ujú. que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. Nosotros estudiamos en geografía bíblica la geografía política que tiene que ver con los territorios, estados, comunidades y que pues obviamente tienen, algunos lugares tienen estados, en otros países tienen departamentos y así sucesivamente, tienen municipios, tienen colonias, en otras zonas rurales tienen que son corregimientos, etcétera. Esa es la geografía política. Pues en el Medio Oriente también existe todo esto. Se utiliza la palabra como aldea, región, y nosotros desconocemos los términos y entonces no sabemos, no sabemos pues el fragmento de tierra, cuánto pues de grande puede ser, porque no hemos estudiado todavía, quizás en su momento, geografía bíblica. Pero ahora en este espacio, nosotros vamos entendiendo cuán importante es acercarnos a la geografía bíblica. Nos ilumina el intelecto, nos abre el entendimiento. Pastor, Hermano Cristian, amén. perdón. Una pregunta que le iba a hacer sobre lo que estamos hablando. Sí, señor. Dicen por ahí que están diciendo Ajá. que el Israel bíblico no Sí. tiene, no tiene nada que ver con el Israel actual ahorita. Dicen unos por ahí. ¿Qué opinan? No, no, no es el mismo. Ese es el Israel. Es que la gente no está estudiando la Biblia. Sí, Es claro, el pues mismo.
Es el mismo, solo que Israel se ha esparcido por el mundo, pero es el mismo. Para eso hay que estudiar los territorios. Los Sí, territorios, algunos lo que han es cambiado los nombres han sido renovados a expresiones más coloquiales o actuales, pero son las mismas tierras antiguas que la vamos a observar ahora. Es el mismo Israel, claro que sí, el mismo, solo que sabe que las generaciones se van actualizando. Recordemos que hace tiempos atrás Israel no era Estado, sino que se le permitió ser Estado en el 1400, que no me acuerdo bien el fragmento. 48. ¿Cómo, hermano? 1948. 1900. 1948. Exactamente. Entonces, fíjese que hace poco nomás, hace poco. Amén. Entonces, cuando ya le permiten ser Estado, pues de alguna manera las políticas cambian, porque ya son políticas más modernas. Y en esto tendríamos que entrar mucho a la parte jurídica que se puede investigar de manera personal. No Hermano Jesús sabía, Portillo. Ajá, yo no dígalo. sabía no sabía que Naamán era, era de Persia, por eso fue que quiso destruir a Israel también en el tiempo de Esther, ¿no? Bueno, mi hermano, ya vamos comprendiendo. Sí, señor. Sí, señor. Y resulta que ellos era cautivos en ese reino. ¿Por qué? Porque ellos habían sido cautivos por Babilonia y mucha gente que estaba en Babilonia pues no volvió a su tierra. Le pongo un ejemplo. Y después los persas conquistan a Babilonia. ¿Entiendes? Vamos a observar un poquito. Un ejemplo, el hermano Jesús Portillo se va a Estados Unidos, o usted, Cristian, se va a Colombia, se casa con una colombiana, tienen hijos, y desde la oportunidad de que usted vuelva a su tierra, usted dice, yo no me voy, yo aquí tengo mi familia, tengo mi casa, lo único es que ya no soy un esclavo, o sea, usted ya no lo tratan como esclavo, usted se queda viviendo ahí, pero ya no como esclavo. Así pasó en Babilonia. Muchos no volvieron porque ya eran libres, obviamente, pero tenían sus familias, sus casas, posesiones, etcétera. Entonces, cuando vienen los persas y conquistan Babilonia, pues muchos israelitas volvieron a ser cautivos por los persas, entre ellos el tío de Esther, Amén, así es. Mardoqueo. Mardoqueo. Ajá, y otros pueblos que el escritor no menciona, porque hubo muchos judíos que estaban cautivos allí. Pero ahí la espina está, ¿no? La espina está. Como antes Sí. había ocurrido guerras con estos pueblos, la venganza está ahí. Y dice, pues Naamán, esta es la oportunidad ahora que tengo el poder. Aquí hay una clave para entender la política. Mire, el que tiene el poder subyuga al civil. ¿Entiende? Subyuga al civil. ¿Por qué? Ahí está el poder económico, el poder religioso y el poder político. A veces los grandes, yo escuché una historia, voy a parar aquí, voy a pausar aquí. Hasta, hasta utilizan eso para decir de que existe una Trinidad, pero pues nada que ver, ¿verdad? Amén. Yo pienso que a veces cuando el cerebro está condicionado a una creencia, se vuelve muy ortodoxa, Exacto. cerrada, que aunque se explica a la persona, a veces lo percibe, pero como está aferrado a esa creencia de años, lo rechaza el corazón. Sí. Gracias, Entonces, pastor, por el aporte. amén. Ahí tiene que llegar la revelación de Dios. Ajá. Amén. Bueno, vamos entonces, estamos hablando precisamente, vamos a hablar de 4 cosas importantes a la hora de estudiar esta geografía bíblica y voy a mencionárselas. Número 1, estudie el universo. El universo, las partes más fundamentales del universo. O sea, el cielo, los cuerpos celestes como galaxias, la Vía Láctea, los asteroides, los cometas, los planetas y obviamente el sistema solar.
Son cosas que se mencionan en la Biblia constantemente, el sol, la tierra, las estrellas. Entonces son elementos que pudiéramos estudiar o meterlos en nuestro plan de estudio a la hora de acercarnos a la geografía bíblica. El número 2, la geografía humana, las sociedades. Las sociedades. Y entre las sociedades, pues estudié, dentro de ese contexto estudié la política, las culturas, ¿no? Las culturas, la política, las culturas y lo socioeconómico e incluso lo educativo. Lo socioeconómico tiene que ver con lo comercial, las rutas de comercio, los tratados de libre comercio. Todas estas cosas son importantes porque el hermano ahorita mencionó de los partos, que eran comerciantes, habló de... Entonces, esto es necesario conocerlo porque tiene que ver con lo socioeconómico. Bien, tenemos la parte 2, que es la geografía humana. Lo tercero, estudiar la cultura que tiene que ver con religiones, creencias, tradiciones. Y cuarto, los pueblos antiguos como Mesopotamia. O sea, estos 4 elementos son fundamentales. Voy aquí a ponerles aquí una imagen para que sigamos observando algo bien importante de nuestro tema de hoy. Y vamos a entrarnos a la Mesopotamia, obviamente. Mírenlo aquí. Hablaba yo de geografía humana. Es la ciencia social centrada en el estudio de las sociedades y de sus territorios. También estudia al ser humano y sus relaciones alrededor. Aquí tiene que ver con unos términos importantes como es la ontología. La ontología estudia el ser, la psicología, o sea, la forma de pensar, el comportamiento humano de estos grupos sociales. Ahí uno entra en esa parte. Y en la tradición sus creencias. O sea que es bien relevante estudiar esta parte de la geografía humana. Y aquí la región mesopotámica, una de las cunas de la filosofía. Vamos a leer ahorita Génesis 24:10, pero dice, comprenden los países que estamos hablando ahorita de Irak, Kuwait, noreste de Siria hasta las montañas de Armenia. Es toda la llanura comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates. La palabra Mesopotamia viene de meso y potamos río. Meso significa entre y potamos río. Entonces, Mesopotamia significa entre ríos. ¿Entre qué río está Mesopotamia? Río Éufrates y el Tigris. ¿Dónde encontramos esto? Génesis capítulo 10 y 11. Yo creo que ustedes leyeron, los mandé a leer ¿qué? Leyeran Génesis. Pero ahora vamos a leer Génesis 24:10, mi hermano. Bueno, Portillo, si encontró ese versículo, Génesis 24:10. Amén. Dice, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad, Ajá, ¿la vio? Ahí está. Mesopotamia, a la región, perdón, a la ciudad de Nacor. Amén. ¿Se dan cuenta que Mesopotamia está en Ur? Ahí en Mesopotamia está Ur, está Babilonia. Vamos rapidito para atrás. Leamos Génesis 11 del 24 en adelante. Mira que estamos recorriendo las tierras del Medio Oriente. Aquí encontramos, ahora sí nos vamos ubicando, encontramos a Jacob, que tiene que pasar por aquí por Mesopotamia,
que esas tierras quedan allí. Esas tierras quedan allí en Mesopotamia, la cuna de la filosofía, donde aparece Génesis 11, que eso es todo el Medio Oriente. Que después ya estos nombres se van actualizando con el paso del tiempo. Recordemos que tenemos historia antigua, tenemos la historia moderna, postmoderna. Es importante estudiar la línea histórica o la línea de tiempo de la historia. Hermano, léame entonces ahora, le estaba diciendo Génesis 11:24 en adelante. Amén. Génesis 11:24 dice, Nacor vivió 29 años. Ay, espérate, vuelve otra vez a Génesis 24:10 para que vamos comprendiendo. Génesis 24:10. Okay. Ajá. Ok, 24:10 dice, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de Pero su señor. este hombre es el criado de Abraham, ¿no? Amén, sí, va a buscar llamaba, ¿cómo es esposa. que se llamaba él? ¿Perdón? ¿Cómo es que se llamaba este criado? Este se llamaba, se me escapa el nombre ahorita, pero era el criado de Abraham, muy fiel a él. Que él dijo, era Damaseno, Sí, de Damasco era. Damaseno, Eliezer. Damaseno, Eliezer. Sí, sí, sí. Y esas sí. tierras quedaban por ahí. Por ahí también estaba Sodoma y Gomorra, en esos mismos lugares. ¿Qué más? Este criado viene a buscarle una esposa a el hijo de Abraham. Recuerden que Abraham vivía principalmente en Ur de los Caldeos y ahí está la Mesopotamia, y en esa Mesopotamia tenían los dos ríos, Tigris, Éufrates. Para que el muchacho llegara hasta allí tenía que cruzar los ríos. Leamos de nuevo. El versículo 10. Sí. Ok. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. A la ciudad de Nacor. La ciudad de Nacor. Nacor, ¿quién era? Vamos por acá, para Génesis 11:24. Amén. 11:24. Amén. 11:24. Dice, Nacor vivió 29 años y engendró a Taret. Ay. Note aquí. Antes de leer. Nacor engendra a Taré, que es el padre de Abraham. Entonces, Nacor sería el abuelo de Abraham. La ciudad de Nacor queda en Ur de los Caldeos. Hermano, aquí hay algo que quiero preguntarle, como Sí, que señor. está como un poquito desubicada a los escritos, ¿cierto? Sí, señor. Ajá. No sé si yo estoy mal, cómo lo estoy viendo. Pero sí, bueno, si lo estoy, quiero que me corrija. Amén, amén. Porque sí, en el capítulo 12 es que Abraham recibe el llamado, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Que salga de Ur de los Caldeos. Ajá. Pero cuando sale de Ur de los Caldeos, sale sin Isaac, ¿cierto? No tiene Isaac todavía por hijo. Ajá. No lo tiene todavía por hijo. Ajá. Exacto, porque esto se cumple hasta el capítulo 24 al 25, por ahí así, ¿cierto? Sí, señor. Ajá, pero ¿por qué estamos tan atrás? Bueno, le explico. Ajá. Resulta que aquí lo que estamos haciendo es regresarnos, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que ya en el capítulo 11 ya se está mandando parece a buscar novia No. Yo estoy mal, yo estaba mal, sí, yo estaba desubicado. Sí, acá estamos en el 24. Sí, cierto. Ajá, sí, cierto, estábamos en el 24. Sí, señor. Lo que pasa, otra cosa, hermano Portillo, es que recuerde que la Biblia es de escritura también de origen tardío, ¿no? Exacto, sí. Pasaron muchísimos años para que de capítulo ahí a otro capítulo, ¿no?
Volvamos Exacto. acá, lo que estamos ubicando es que aquí donde está caminando este criado, si vemos un lector que no haya estudiado como usted geografía bíblica, pudiera pensar que el trecho de camino era como decir 5 minutos. Pero cuando usted observa y revisa los kilómetros que habían, usted dice, este tipo se tuvo que demorar una semana a caballo. Pero el que no sabe, lo va a decir así de volada o especulando. Exacto, sí. No, que eso le quedaba allá a la esquina. No, no, señor. Había que pasar unos ríos. Ajá, leamos otra vez 11:24 en adelante. 11:24 en adelante dice, Nacor vivió 29 años y engendró a Taret, y vivió Nacor después que engendró a Taret 129 años y engendró hijos e hijas. Taret vivió 70 años y engendró a Abraham y a Nacor y a Harán. ¿Mm? El 27 dice, y estas son las generaciones de Tareta. Taret engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Tarete en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ahí, mi Ajá. hermano. Hermano, pero también en el punto geográfico me parece que fuera de los límites de Harán hay un pueblo que perdón, que de los pueblos del pueblo de Ur, de los Ujú. caldeos, hay Sí, un pueblo, una región que se llama Harán, sí, señor, sí, señor. Ajá. ¿cierto? Hay Porque pueblitos ahí, sí, señor, varios escuché, pueblos. escuché a, Ajá. escuché a unas personas decir de que cuando Abraham salió de su Sí. tierra y de su parentela, qué tan Ujú. cierto sea, no lo sé, pero yo no lo he encontrado. Sí. Pero ellos se apegan a algunas historias. Eh, Su padre también salió con él, toda su familia salió con él, según, Ajá. y, y que su padre se queda en Harán, Sí, señor. Sí, se señor. queda, ajá, Ahí en el mismo Génesis 11 menciona ahí el llamado el llamado cuando se da, Abraham no lleva a su papá. ajá, sí, sí, Solamente, correcto. solamente es que ellos estaban en Ur, pero pasaron a Harán, a un pueblito. Ujú. Y en ese pueblito es que muere el papá de Abraham. Y Abraham Amén. vuelve a Ur de los Caldeos. Y de ahí de Ur es que Dios lo llama. Amén, así es. Ajá. Ujú. Hermano Cristian iba a decir algo. No, amén, digo, así es, así es. Sí, sí, así. Entonces, así va el recorrido. Y ahí están los versos bíblicos. Vamos acá a leer otras partes que son importantes, que están aquí, las tengo acá. Estamos viendo Mesopotamia. Hermano, si le ayuda el hermano a leer un momentito, solamente lo voy a escuchar unos 5 minutos, por favor. Ajá. Ok, Amén. gracias. Hermano Cristian, Ya, léame aquí. ¿Alcanza a ver esta parte de aquí? no, mi hermano, porque estoy en el teléfono y eso está Ah, muy... bueno, entonces voy a leerle yo acá. Dice, la región mediterránea son los países que están en la costa del mar Mediterráneo o que están cerca de él, como Jordania. Estos son sur de Turquía, esto es el Mediterráneo, ¿no? Siria, Israel, aquí para ubicar las guerras que están ocurriendo ahorita, pues, ¿dónde queda esto? Esto es en el Mediterráneo. Turquía, Siria, Israel, el Líbano y Jordania. Líbano, Cordillera Central en Palestina. Si nosotros, el monte de Hermón, aquí tenemos un verso que pudiéramos leer, pero vamos a avanzar. Deuteronomio 3:9. La región desértica se extiende del norte de Jordania, desierto sirio, hasta gran parte de Arabia Saudita. Comprende también a Península del Sinaí. Aquí nosotros nos ubicamos en el Éxodo, recuerde.
ahí hay un desierto. Por eso cuando aquí cerquita queda Egipto también, cuando Moisés sale, él está en el monte Sinaí, recibe una revelación, pero él cuando salió huyendo de Egipto, llegó al Sinaí, llegó a un lugar donde estaba que encontró su suegro, que tomó una mujer, tomó mujer allí en ese lugar, y él estuvo en el Sinaí, precisamente donde recibe las tablas. No sé si es el Sinaí o el monte Ore, no me acuerdo bien ahorita, pero este monte es relevante, el monte Sinaí. Y aquí también, sí, claro, que está así con Oret. O sea que estos montes están aquí cerquita. El Sinaí y el monte Oret, que son terrenos baldíos, secos y desiertos. Estos montes están aquí cercanos. El monte de Dios, que es llamado monte de Dios. Hoy se llama Santa Catalina. Mire que han ido cambiando los nombres de estos lugares, pero ahí están esos 3-1. Miremos la hidrografía. Río Tigris y Éufrates nacen en las montañas de Armenia, en el monte Arará. Si nosotros ubicamos que el monte Arará fue donde quedó ¿qué? El arca de Noé. Aquí mismo dice que pasan por los países de Turquía, Siria. Entonces, todo esto es la antigua Mesopotamia. Estos pueblos están aquí situados. Siria e Irak y la longitud del Tigris. Aquí está. Estos ríos en el Génesis 2:14 que fueron creados por Dios son llamados Hidekel. Hidekel. Y el Éufrates también tenía otro nombre que lo contamos también en Génesis. El Golfo Pérsico. Todos estos versículos los podemos leer ahorita. Génesis 15:18. Hermano, verá que no, voy a leerlo yo acá. Génesis 15:18. Génesis 15:18. Dice así: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río que dice. No alcanzo a ver aquí. Aquí eso. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Note que estas tierras ya el Señor se las está dando a Abraham en promesa. Y aquí menciona qué tierra es. La tierra de los ceneos, de los ceneseos, los amoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerseos y los jebuseos. ¿Ustedes saben quién eran los jebuseos, hermanos? Y aquí voy a hacer un hincapié. Los jebuseos tenían una tierra que la conquista David, sacó a los jebuseos y ahí construye Jerusalén. ¿Recuerdan eso? En Reyes. Son estas mismas tierras que están dando en promesa a Abraham. Ahí para nosotros ir entendiendo un poco. Pasemos, ¿cómo, hermano? Esas son las que conquistó David cuando comenzó su reino, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Y ahí construyó Jerusalén y la capital Sion. Claro, así es. Entonces, mira qué impactante, pero esta tierra se estaba diciendo que tenían que conquistarla. Y como Josué no conquistó todas las tierras porque quedaron los jebuseos ahí, cuando empiezan los jueces y cuando llega David, es que David la conquista por completo y levanta una gran ciudad que llamamos Jerusalén y su capital Sion. Qué impactante. Entonces nosotros vamos comprendiendo esto porque estas tierras ya estaban prometidas a Abraham, que la deberían conquistar. Yo me hubiese gustado que muchos de los hermanos que estudian con nosotros fueran estado aquí hoy, porque voy a pasar a una parte, antes de acabar, de los orígenes de los pueblos. Hablemos el río de Egipto. El río de Egipto está bajo el nombre de Nilo, o sea, el río Nilo.
Está ubicado entre Filistea y Egipto. Desemboca en el mar Mediterráneo. Este río constituía el límite de Israel. Génesis 15, 18. Conocido como el Wadi el Arich. Voy a buscar Génesis 15, 18 para leerlo. Aquí está precisamente. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto, el río Nilo, hasta el río grande que es el Éufrates. O sea que estos dos ríos estaban ahí en esta misma región de tierra, en esta misma meseta de tierra. Vamos a pasar a los mares. El Oriente Medio está rodeado por 5 mares importantes que son estos mares relevantes. Voy a poner la imagen a ustedes ahora. Y hablamos de los mares. Y uno de los mares principales es el Mar Rojo. Escuchen, el Mar Rojo, Mar de las Cañas, conocido. O Mar de Egipto. Recuerden que cuando Moisés sale de Egipto, cruzó ¿qué? El Mar Rojo. Llamado así porque por el pueblo que vivía cerca de Edom. O sea, estos pueblos están aquí cerca. Si ustedes observan, Egipto son pueblos que nacen de los lomos de Can. Por eso esta gente, de los lomos de Can, aparece la gente negra. Bueno, por así decirlo. ¿Sabían eso, hermanos? Porque de Can De viene color, Cus. ¿Cómo, hermano? la gente de color, dice. De calor, exactamente. Mire que de la gente negra salen de los blancos también. Bueno, Amén. aunque nosotros no podemos decir si no era blanco, no hay una especificación como tal, pero lo que sí sabemos es que Can salió más negrito, porque Can tuvo un hijo que se llamó Cus, y Cus es negro. De ahí, pues, los etíopes, los egipcios, y así sucesivamente de esa línea va apareciendo la gente morena o trigueña, y entre ellos gente, pues, etíopes, africanos, etcétera. Hermano, pero ¿cómo vino hasta, yo creo que hasta hace unos años atrás en Estados Unidos, Ajá. tenían fuerza eso todavía de que tenían esa creencia ellos en su cabeza de que los morenos, los negros, eran Sí, nada más hechos a esclavos, nada más, no eran libres. Como ellos venían siempre arrastrando con esa, ajá. desde años atrás, de que ellos eran esclavos, esclavos y nada más así. Incluso ellos no aceptaban que alguien pues le superara en conocimiento y en todo eso. Eso para ellos era, era algo no visto. Sí, señor. ¿Ya? Pero como Fí- ahora todo cambió, Fíjese, mi hermano Cristian, hermano Jesús Portillo, que hay una cosa que se llama clasismo y otra que se llama racismo, ¿no? Son dos cosas distintas. El clasismo es una lucha de clases y parece ser que la clase alta subyuga o esclaviza a la clase baja, ¿no? sí, Ahora bien, por desconocimiento de la historia, una persona puede volverse arrogante, racista y prepotente, ¿no? Que es lo que usted está mencionando. Y entra en lo que es la discriminación social. En este sentido, de la etnia negra, ¿no? Como la historia se vende del siglo XIX o el siglo XV, creo, aunque ya muy antiguamente habían esclavos negros, ya de antiguamente, exacto. sí, pero ya el comercio de esclavos en grandes masas a las tierras americanas es lo que vino haciendo como una especie de discriminación, ¿no? Sí. Ahora la esclava era blanca o era la esclava de Abraham, la egipcia. Era trigueña porque la esclava Agar era egipcia. Ah, bueno, por eso, Entonces, ahí está. digamos que era una negra de pelo liso, ¿no? Sí, Refinado. era una trigueña, dicen aquí en Honduras, trigueña. Bueno, Ajá. también Entonces, tiene mire que todo. uno va comprendiendo porque los pueblos indoeuropeos
Porque usted ve los indios son como trigueños, ¿no? Sí, Son oscuros, pero con pelo liso. Y se puede decir que son gente, llamamos gente bonita, porque son pueblos indoeuropeos, porque vienen de la línea de Can, toda esta línea de Can. La línea de, tenemos Jafé, la línea de Jafé, digamos que la gente hermosa. Bueno, esto no por hacer como una especie de, esto había como de comentario histórico, porque hasta esto se hace un problema. Pero la línea de Jafé es la que trae gente muy blanca. Los turcos, van saliendo los eslavos y van apareciendo mucha gente que los vamos a ver en la próxima clase, que vamos a ir comprendiendo estos pueblos que van apareciendo como alemanes, como los eslavos, como mencioné, franceses, los turcos, etcétera. Y cómo se fue aplacando también, cómo se fue aplacando y adaptando también en cada región de los lugares, ¿no? El, como hoy en día se le dice, el racismo, el comunismo y todo eso se fue adaptando ahí. Sí, sí, señor. Mire que todo es una evolución, hermano Cristian y hermano Jesús Portillo, y todo tiene que ver con el tema político o la lucha de poder. La lucha de poder. El problema es, por ejemplo, como usted y yo, quizás, o usted, si usted es un educador, usted sabía que usted forma a sus estudiantes, de alguna manera inspira en la psicología de ellos. Si yo fuera el profesor de ustedes por 10 años, ustedes hablarían como yo y quizás pensarían como yo en la parte quizás del comportamiento social. Claro. Porque obvio, Jesús le dijeron a Pedro, es que tú te pareces a tu maestro porque en la forma de hablar te delata que estuviste con él. Ajá, Entonces, si entonces uno, a no uno, puede negar, como no puede hermano, negar con él. exacto, a uno lo van formando y yo llegué aquí y aquí sí ya, como vamos terminando, voy a parar el video para contarles una historia muy linda. Y hermano Portillo, no sé si me está escuchando.